Bien, amados, Parashá Shelach Lejá. Vamos a iniciar esta Parashá con lo que está escrito en el libro, en el Teilín, en el Salmo capítulo 37, versículo 1. Está escrito: no te incomodes por causa de los malhechores. Los malhechores son los que se contaminan a sí mismos y a todos los que con ellos entran en contacto. Uno debe efectivamente cuidarse de hacer amigos entre los malhechores, pues uno puede sufrir de sus actos y ser incluido en el juzgamiento aplicado a ellos por parte del Eterno. Si no hubiera sido por esa multitud mezclada que se unió y se mezcló con el pueblo de Israel, el pecado del becerro de oro nunca se habría cometido y los hijos de Israel no habrían sufrido como sufrieron por él. Ahora, si no hubiera sido por ese pecado, el pueblo de Israel habría sido entonces y por siempre lo que Hashem le ordenó que fuese: un pueblo de hombres puros como ángeles. Y no solamente puros como ángeles, sino libres también de todo mal, libres de la muerte y libres del dominio de poderes terrenales. Pero ¿qué sucedió? Ese pecado trajo sobre los hijos de Israel muerte, trajo sumisión, y por tanto las tablas fueron quebradas y muchos miles fueron muertos. Todo esto ocurrió a causa de su asociación con la multitud mezclada. Es decir, cuando ellos salieron y estaban ya cerca a alcanzar la tierra prometida, esta multitud mezclada nuevamente apareció. Esta multitud mezclada había aparecido mucho antes también. Y tenemos una explicación acerca del becerro de oro. Tenemos múltiples explicaciones en la Torá acerca del daño que hizo la multitud mezclada al pueblo de Israel. Y esta multitud mezclada hoy en día no ha desaparecido, sigue estando de una manera muy cercana a cada uno de nosotros. Enseñan nuestros sabios que fue por esta causa que aquí se los llamara no hijos de Israel, ni mi pueblo, sino simplemente el pueblo. Ahora, en cuanto a la expresión, en el mismo versículo que dice: y los hijos de Israel salieron enjaezados del país de Egipto, esto se refiere al periodo antes de que se les uniera la multitud mezclada. En el Mar Rojo dijo Moche a los hijos de Israel: a los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver más. Está escrito en Éxodo capítulo 14, versículo 3 en Shemot. Y sin embargo, ellos vieron cada día la multitud mezclada. La multitud mezclada no era de egipcios. Escuchen bien, amados, no era de egipcios, sino de miembros de otros pueblos que vivían, que habitaban en Egipto. Más aún, todos ellos habían sido circuncidados y por eso en ningún caso cabía llamarlos egipcios. Se los aceptó
como prosélitos por la misma autoridad de Moche. Por esta razón, en un pasaje posterior se dice: anda, sigue hacia abajo, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Está escrito en el libro de Shemot, capítulo 32, versículo 7. También encontramos escrito: y los hijos de Israel subieron fortalecidos. Esto significa que la multitud mezclada era de 1 en cada 5. Es decir, en cada 5 personas había uno que era de la multitud mezclada. Grande es el amor que nuestro santo bendito prodigó a la Torá, en cuanto que todos los que se dedican a ella son bendecidos en mérito de ella. Quien la estudia diligentemente encontrará favor en las esferas superiores e inferiores, y el santo bendito escuchará las palabras de un tal y nunca lo abandonará en este mundo o en el mundo por venir, en el Olam Jabá. Pero la Torá debe ser estudiada tanto de día como de noche, como está escrito cuando Moche le dijo a Josué: tú meditarás en esto de día y de noche. Está escrito en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Bien, entonces ya tenemos la introducción acerca de lo que ocurrió con la multitud mezclada cuando el pueblo de Israel iba a pasar a la tierra prometida. A causa de la multitud mezclada, Moche accedió a su pedido de enviar una misión de espionaje para reunir información sobre la tierra. Esta misión fracasó. Esta misión tenía que fracasar, dando pie a uno de los más trágicos episodios de la historia judía. Esto debido a que la nación creyó la versión tendenciosa de los exploradores en su informe acerca de las condiciones de la tierra. En consecuencia, Dios decretó que la mayor parte de esa generación moriría en el desierto. Si el pueblo no hubiese enviado aquella misión para explorar la tierra, Dios les había permitido ingresar a Jerez, Israel, sin que los pueblos residentes opusieran la menor resistencia y sin la necesidad aún de empuñar las armas. Entonces, resulta importante comprender por qué los hijos de Israel tuvieron que ser condenados a planear estrategias militares para obtener su heredad, la tierra prometida. ¿Cuál fue verdaderamente el pecado implícito en haber enviado a estos espías? Las instrucciones de Moche previas a la misión no hacen más que revelar el motivo real de la nación cuando solicitó esa expedición. El error de los hijos de Israel fue suponer que todos estos datos que debían reunir respondían a la necesidad de trazar una estrategia militar, de la cual dependería la conquista de Jerez Israel. Al actuar a partir de esa concepción tan equívoca, pusieron de manifiesto que habían perdido de vista su norte,
su destino manifiesto. Según el grado en que la persona se sienta dependiente de la ayuda de Dios, así percibirá la misma. De haber comprendido la nación esta fórmula, su fe en la providencia divina se habría visto mucho más robustecida. Habrían comprendido que la conquista para ellos no dependía de la estrategia bélica ni de su destreza en el campo de batalla, y que por ende no era necesaria una misión de espionaje o una exploración militar. Como no depositaron su confianza en la intervención divina, se vieron obligados a necesitar en realidad de lo que ellos suponían necesario, y por ello debieron participar activamente en la conquista de la tierra prometida. Esto redundó en que tuvieran que empuñar las armas y aprestarse para pelear contra ejércitos enemigos. Siendo Josué y Joshua uno de aquellos exploradores enviados por Moche, tenía muy presente el resultado calamitoso de aquella primera misión. Sin embargo, aproximadamente 39 años más tarde, él mismo implementó un plan similar para recabar información acerca de la tierra que iban a conquistar. La forma en que Josué organizó esta misión de reconocimiento fue radicalmente diferente. Ahora, este reconocimiento fue de orden espiritual. Haciendo la comparación de la primera misión. Su objetivo fue precisamente rectificar el error que se había cometido la primera vez e inculcar en los hijos de Israel la actitud correspondiente para ingresar a la tierra prometida, una que estuviera marcada plenamente por la confianza a nuestro Creador. Al ordenar a los espías que incursionaran en la tierra, su intención era solamente asegurarse de que había llegado el momento para que Israel iniciara su marcha. Aunque Dios, Yahvé, ya le había ordenado a Josué cruzar el Jordán, no le había especificado aún en qué momento debía hacerlo, pero ya se lo había dicho de que iban a cruzar el Jordán. ¿Qué pasó? Josué razonó que si los habitantes de la tierra sentían temor de Israel, significaría que la providencia divina había allanado el terreno, es decir, el terreno estaba listo para ingresar. Para averiguarlo, los espías viajaron hacia la casa de Rahab, ya que su posada era el lugar obligado para todos los viajeros, y eso le permitía a ella, a esta mujer, conocer el pulso emocional en ese momento de la nación de Israel. Está escrito en el libro de Josué y Joshua, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Se envió Josué y Joshua, hijo de Nun, desde Chitín a 2 hombres, espías, diciendo en secreto: vayan y observen la tierra y Jericó. Viajaron y llegaron a la casa de una posadera cuyo nombre era Rahab, y se acostaron allí. Se le informó al rey de Jericó diciendo: he aquí que han venido hombres aquí esta noche de los hijos de Israel para escudriñar la tierra. Le mandó decir el rey
a Rahab, a la mujer, diciendo: saca a los hombres que han venido a ti, que han venido a tu casa, pues a escudriñar la tierra han venido. La mujer había acogido a los dos hombres y los había ocultado, por lo cual dijo: en efecto, han venido hombres a mí, mas no sé de qué lugar son. Cuando los portones de la ciudad estaban por cerrarse al anochecer, dijo Rahab, los hombres salieron. No sé dónde fueron estos hombres. Encontramos ya en el versículo 14 de que estos hombres le dijeron a Rahab, a la mujer: nuestra alma estará en lugar de ustedes para morir si no revelas nuestra conversación. Será que cuando nos dé Hashem a nosotros la tierra, haremos contigo, con ustedes, benevolencia y verdad. Rahab los hizo bajar con una cuerda por la ventana, pues su casa se encontraba en la pared de la muralla, y en la muralla ella era donde residía. Les dijo a estos hombres: váyanse a la montaña, no sea que sus perseguidores los encuentren, y ocúltense allí por un periodo de 3 días hasta que sus perseguidores regresen. Entonces, de esta manera pueden ir por su camino. Cuando ella contó que el corazón de los habitantes de la tierra se había deshecho al oír acerca de los milagros obrados por nuestro Creador cuando Israel salió de Egipto, y acerca de las victorias de Israel sobre reyes como Og y Sihón, los espías ya supieron la respuesta a la inquietud de Josué. El tiempo había llegado para iniciar el ataque. Gracias al gesto de Yoshua de despachar esa misión de reconocimiento, el pueblo de Israel obtuvo pruebas fehacientes, contundentes, de que el resultado de su intento por conquistar la tierra dependía solamente de la providencia divina, no dependía del hombre ni dependía de los espías. Sus actos de empuñar las armas y lanzar campañas militares solo serían gestos simbólicos de participación humana en la materialización del destino nacional. Si Dios ya se encontraba en medio de ellos, ya no sería necesaria la fuerza bruta para salir victoriosos y entrar triunfantes a la tierra de Jerez, Israel. Está escrito en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 13, desde el versículo 27. Llegamos a la tierra a la que nos enviaste, y ciertamente mana leche y miel. ¿Sí? Sin embargo, dijeron: es poderoso el pueblo que habita en la tierra. Los descendientes del gigante vimos ahí. Y continúa: Amalek habita en la tierra. Los gigantes eran llamados por 3 nombres, estos gigantes: los Nefilim, los Anaquín y los Refaín. Su nombre original fue Nefilim, y cuando se asociaron con las hijas de hombre fueron llamados Anaquín. Y luego, cuando anduvieron por el mundo y olvidaron a nuestro Creador,
fueron llamados Refaim. Vivieron a una alta edad hasta que por fin la mitad de su cuerpo se paralizó, mientras la otra mitad permaneció de una manera muy diferente. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto en medio de extraordinarias maravillas y la revelación milagrosa de la divina presencia, todos los hijos de Israel, todos los egipcios y todos los pueblos del mundo comprendieron que solo Dios es rey y nada existe fuera de él. La existencia entera se mantuvo expectante ante la llegada de tan enaltecida ocasión. Dios descendería al monte Sinaí y hablaría directamente al hombre cara a cara. Entonces, ¿por qué ahora habían ido a espiar la tierra que el Eterno les iba a entregar? El orgullo del hombre se desvanecería y solo Dios se alzaría excelso durante ese día. Las falsas deidades están a punto de desaparecer. Dios se revelaría ante su pueblo y lo asignaría a su emisario para toda la humanidad, para iluminar el camino de todos ellos. ¿Podía existir alguna otra nación tan osada como para arguir quién es Dios que tengamos que escucharlo? Como está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 2. Todo el pueblo estaba preparado para la ocasión, listo para encaminar a los demás pueblos del mundo hacia él, como ocurrirá en el final de los días. Y fue entonces que vino Amalek, el malvado, y lo arruinó todo. Se lanzó dentro del fuego, un fuego al que todos temían, y se quemó, pero lo enfrió para los demás. Y ahora, ¿qué argumentaron los demás pueblos? Dijeron, la lucha continúa, solo nos hemos rendido temporalmente. La rectificación del mundo volvía de esta manera a ser postergada por muchos años hasta el final de los días. En cuanto a Israel, pese a ver que Amalek se había quemado, también se encontró con que su fuego y la fuerza de su propia fe se habían enfriado. ¿Quién hubiera creído que existía una nación con la audacia de librar batalla contra el pueblo de Israel después de todos los milagros que habían acontecido a ellos? Sin embargo, vino Amalek y lo hizo. La batalla continúa. Los hijos de Israel aún no han perdido su miedo al hombre mortal. No lo ha reemplazado con el temor a la majestuosidad y grandeza de Dios. Amalek atacó sus puntos débiles. Introdujo miedo en aquellos cuyas manos evadían el yugo de la responsabilidad divina y sembró angustia y desesperación en los corazones de quienes eran fuertes. Cuando el pueblo se paró frente al monte Sinaí, tras combatir con Amalek, algo de la integridad de su corazón había desaparecido. Esta leve flaqueza se manifestó más tarde en una serie de actitudes graves. De esta manera, la rectificación de Israel
y el consecuente progreso espiritual del mundo fueron postergados una vez más. Han transcurrido ya más de 3000 años desde entonces y la redención final aún no ha llegado. El mundo sigue al borde del abismo y todo a causa de esta vil serpiente, Amalek, el malvado, que sean borrados su nombre y su recuerdo para siempre. Pero existe una razón por la cual Hashem actuó de la manera en que lo hizo. La sumisión de una nación a Dios es un mérito para ella. Así, Egipto sabrá que yo soy Dios. Está escrito en el libro Éxodo, Shemot 14, 18. Lo mismo con los filisteos y los poderosos de Moab. Todos se inclinaron ante la majestuosidad de Dios y fueron instrumentos para la revelación de la soberanía de Hashem sobre el mundo. Este mérito suyo les permitirá ser recompensados en la era mesiánica, al final de los días. Amalek, empero, adolece de bien alguno. Ni él, ni quienes se le asemejan pueden servir de instrumento para coronar la soberanía de Dios. Por eso, Hashem eliminó todo vestigio de temor del corazón de Amalek para que eternamente se mantenga alejado de él. Está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio 25:19. Y será cuando Dios, tu Señor, te alivie de todos tus enemigos en derredor. Cuando no haya más temor de guerra, cuando el miedo a Amalek desaparezca y no exista cosa alguna que obstaculice la reverencia del mundo hacia nuestro Creador. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, como si Amalek jamás hubiera existido, ni él ni su perversidad. Será un mundo perfecto y rectificado, como una nueva creación, un mundo sin Amalek. Hasta aquel día, amados, en que Dios nos dé descanso de nuestros enemigos y los convierta en nuestros amigos, no guardamos odio a ningún pueblo, salvo a Amalek. La Torá misma, toda bondad y misericordia, es la que nos ordena el odio a Amalek. Combatir contra el veneno y la corrupción que introduce en las demás naciones, así como contra la perversión con que nos infecta, haciéndonos vulnerables a la atracción que ejerce el mal. La nuestra no es una guerra de conquista o una guerra de subyugación. No pretendemos obtener de Amalek ningún beneficio ni ningún placer, nada que le pertenezca a Amalek. Tenemos, usted y yo, amados, el deber moral de mantenernos distantes de su perversidad. Y no hay distancia mayor que la que nace de la enemistad eterna. Debemos erradicar todo vestigio de la maldad de Amalek, de nuestros corazones y de los corazones de toda la humanidad. Cuanto mayor sea nuestro odio a Amalek, tanto mayor será el amor de Dios que crecerá en nuestro interior y más profunda será nuestra adhesión a Él y a su servicio. El malvado Satán, que es visible e invisible,
que acechan las encrucijadas de quienes transitan la senda del servicio a Dios, colocándole obstáculos y afectando su fe pura. Esta es la raíz de Amalek. Cada vez que el pueblo de Israel descuida, escuchen, amados, cada vez que el pueblo de Israel descuida su servicio a Dios, siquiera por un momento, como le ocurrió a Miriam y a Aarón, la fortaleza de este malvado aumenta. De modo que cada uno de nosotros debe cuidarse mucho para no caer en el pecado, debilitando de esta manera la fuerza de Amalek. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cumplimos esta tarea? Muy pocas veces yo comparto acerca de Satán, acerca del enemigo, porque no tenemos por qué darle la gloria a él hablando de él. La gloria es siempre para nuestro Creador. Pero vale la pena en esta oportunidad que profundicemos un poquito más. Como quiera que escojamos llamarla, la fuerza del oponente es real, muy real. Aunque no puedes ver a este oponente, no lo podamos ver a este oponente con nuestros propios ojos, él es tan real como los átomos invisibles que hay en el aire y tan ubicuo e influyente como la fuerza invisible de la gravedad. En el lenguaje antiguo del arameo, su nombre es Satán. Cuando examinamos la historia de la palabra Satán, descubrimos que es un término antiguo que proviene de una palabra griega que significa adversario o nuestro otro lado. No se trata de ese hombre con un tridente y una capa roja que todos nos imaginamos o que nos enseñaron. No, ese Satán es un aspecto de nosotros mismos. El oponente real está en nuestro interior, cegándonos y bloqueándonos activamente. Su fuerza hace que nos olvidemos de apreciar nuestros dones. Nos impulsa a sentirnos con privilegios e implanta pensamientos malsanos en nuestra mente. Nosotros creemos que todos se tienen que arrodillar delante de nosotros. Nosotros creemos que todos nos tienen que servir. En nuestra vida, la fuerza de Satán se manifiesta como el ego, puesto que es el ego el que activa cualquier forma de comportamiento reactivo. El oponente está bien equipado para llevar a cabo su papel con mucho éxito. El truco más grande que Satán ha llevado a cabo es convencer al mundo que no existe, Pero el oponente es real y existe dentro de cada uno de nosotros en la forma de nuestro ego. Cuando pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos la razón, cuando demeritamos a todos los demás, cuando creemos que nuestro pensamiento es el único y que todos tienen que pensar como nosotros pensamos. El oponente de esta forma se esconde también que hemos perdido el contacto con nuestro verdadero ser,
con la presencia divina, la Shekinah de Dios en nosotros, nuestra alma. Y en su lugar estamos gobernados por los caprichos del ego, sin darnos cuenta de que estamos siendo manipulados por el oponente. Trabajamos las 24 horas del día y los 7 días de la semana para satisfacer cada uno de los deseos de nuestro ego, sin importar los superficiales o autodestructivos que estén o que estos pueden ser. Estos impulsos que nacen del oponente nos controlan, escuchen amados, nos controlan el 99% de nuestro tiempo. El oponente nos ha engañado para que creamos que somos víctimas de fuerzas externas y de las acciones de los demás. Eso es lo que creemos. Nos ha convencido de que nuestro enemigo es otra persona en lugar de nuestra propia naturaleza reactiva. Mientras tanto, él se oculta en nuestros puntos ciegos y en las sombras de nuestra mente, acechando en los rincones oscuros de nuestro ser para que nunca sepamos que él existe o que vive allí. El oponente infla nuestro ego para que pensemos que somos brillantes y que tenemos el control de nuestra vida. O nos dice que no somos nada para que nos paralicemos y no sigamos avanzando. Lo que es más importante, nos vuelve ciegos ante nuestra propia naturaleza divina para que no podamos reconocer el propósito por el cual Hashem nos creó. Piensa en ello. Piensa en esto. ¿Cuántas personas conocemos realmente que miren en su interior, cada día intenten arrancar de raíz sus rasgos reactivos negativos? Sin embargo, ese es el verdadero propósito de nuestra existencia. Pensemos en que nuestras vidas tienen un propósito que hemos venido a cumplir. Tu alma que te dio Hashem en este mundo es para lograr algo muy importante y muy específico. Solo hay una cosa que te impide llevar a cabo tu misión: el ego. Tu ego, nuestro ego, es el miedo, es nuestra inseguridad, es nuestra duda, es el punto ciego. No puedes ver que te sigues encontrando con los mismos problemas una y otra vez porque no reconoces cómo tu egoísmo está causando que otras personas estén molestas contigo, o te rechacen o te eviten. Para poder superar el ego e ir más allá de los aspectos superficiales de tu ser, necesitamos encontrar la valentía para profundizar en nuestro interior. Cuando vamos más allá de la superficie, encontraremos un lugar en el que no hay ego, donde todo lo que existe es una verdadera relación entre cada uno de nosotros con Dios, con nuestro Creador. Nuestro Santo Maestro dijo: el que me sigue
nunca más andará en tinieblas. Amados, para terminar, enseñan nuestros sabios que la mayor revelación de luz en la historia de la humanidad tuvo lugar en el monte Sinaí. Tuvo lugar cuando el pueblo de Israel pasó a la tierra prometida, la cual fue prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que todo lo que se reveló fue la luz en sí misma en estos actos de Dios. Y que con esa revelación quedó claro, muy claro, que el destino de la humanidad era la inmortalidad, la vida sin muerte. Mientras que los sabios de Israel dicen que ciertamente esta gran sabiduría fue revelada a Moche en aquel tiempo, la verdad es que la revelación fue un evento todavía mayor de lo que se dijo, de lo que presenciamos. Algo todavía más importante que la luz y la sabiduría que se creó. Es el hecho de que lo que sucedió en el monte Sinaí y en el paso del pueblo de Israel a la tierra prometida fue el resultado del poder divino de toda la comunidad. Antes de que Moche subiera a la montaña, hizo que los hijos de Israel se comprometieran los unos con los otros a amar a su prójimo tanto como a sí mismos. Cada uno de ellos será la causa de la seguridad y la felicidad del otro. Moisés enfatizó que la revelación no podía suceder a menos que los hijos de Israel cumplieran su promesa. Por eso todos y cada uno de los israelitas accedieron a cuidarse entre ellos y trabajar por los demás. Además de satisfacer las necesidades y los deseos de los otros como si fueran los suyos propios. En aquel momento, todos se volvieron una yihad. Hoy en día, nosotros somos una yihad. O seguimos teniendo ese carácter egoísta, yoísta, todo para mí, nada para los demás. Si en aquel momento todo el pueblo de Israel se volvieron una yihad, uno solo, no había intereses propios, no había egoísmo y no se dejaba a nadie en una situación de necesidad o hambre. Así nació la primera comunidad auténtica. En otras palabras, todos tenemos dentro de nosotros un gran poder transformador cuando trabajamos juntos como un todo. Esto puede ir a nuestro favor o en nuestra contra. Cuando estamos unidos como un grupo, hacemos cosas que nunca haríamos como individuos. Y veamos este ejemplo. Padres pacíficos pueden convertirse en locos, lunáticos en los partidos de fútbol de sus hijos, ¿o no? Vemos
padres que son muy tranquilos, que son muy metódicos, pero cuando se trata de los hijos, si alcanzan algo bueno, dicen nuestros sabios, nos podemos volver lunáticos. Perdemos las proporciones. Esto se ha descrito por parte de nuestros sabios como la conciencia de grupo. Observemos los grupos a los que cada uno de nosotros pertenecemos. No estamos hablando de la comunidad. Podemos hablar de tu equipo de deporte, del equipo de tus amigos, del equipo de tus compañeros de diversión, de tus colegas de trabajo, de tus amigos del grupo de Facebook, de Instagram. Todos estos grupos son de alguna manera tus comunidades y como tales tienen poder colectivo. Cada comunidad tiene una energía propia. Pero ojo, amados, cuidado. En todas estas comunidades, en todos estos grupos de compañeros de diversión, colegas de trabajo, amigos de Facebook, de Instagram, en todos los grupos a los que pertenecemos, hay multitud mezclada. Queramos o no, pueden terminar afectando nuestra vida para bien y que el Eterno nos permita que así sea o para mal. Dicen nuestros padres, nuestros abuelos, que el que anda en medio de la miel, algo se le pega. ¿Cierto? A los hijos de Israel se les pegaron muchas cosas y por eso tuvieron problemas cuando iban a pasar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la multitud mezclada, porque allí había gente que no tenía la misma fe de ellos, sin echarle culpa o toda la culpa a todos ellos. Pero esto menguó la fe. Por eso Moche, al ver la situación del pueblo de Israel, decidió enviar espías a la tierra prometida. ¿Por qué en la multitud mezclada, en el grupo, en aquella comunidad, venía gente que no tenía fe, a pesar de que el Eterno ya le había dicho a Moche que esperara solamente el tiempo para que Josué, para que Yoshua pasara a la tierra de Israel con todo su pueblo? La gente no tuvo fe. Se dejaron de alguna manera aconsejar mal por la multitud mezclada. Todos formamos parte de una comunidad, aunque no siempre entendemos o actuemos así, como si fuera así. Pero debemos pensar en nuestra propia vida, ya sea en nuestro trabajo, en el gimnasio, en el club. Tenemos que jugar nuestro propio papel y sea cual sea la dirección en la que se muevan estos grupos, esa es la dirección en la que te vas a mover tú también. Si tienes un grupo para divertirte, si tienes un grupo para tomar licor, si tienes un grupo para reírte de las otras personas, si tienes un grupo para abandonar la fe de Dios, eso es lo que tú también vas a terminar haciendo. No nos metamos mentiras. ¿A qué comunidad, a qué grupo pertenecemos en este momento, usted y yo? La única opción que tenemos en el asunto es que con qué grupo
elegimos involucrarnos. Y una vez que hemos elegido ese grupo, el grupo de amigos o de socios, las ruedas se ponen en movimiento. Y resulta increíblemente difícil para un solo individuo cambiar el trayecto del grupo. ¿Por qué? Porque primero el grupo nos va a cambiar a nosotros. Y si usted, amado, está en este grupo, en esta comunidad, es porque usted tiene fe en el Eterno, de que este grupo, esta comunidad, se ha creado primero que todo con el permiso de Hashem para cambiar nuestra vida para bien, para vida y para paz. Por lo tanto, debemos observar detenidamente nuestras vidas y darnos cuenta de que hay muchas personas en nuestro alrededor que nos pueden estar mermando, que nos pueden estar menguando espiritualmente y hasta económicamente. Es ahí que tenemos que dar un paso atrás y reconocer, nos guste o no, estemos de acuerdo o no lo estemos, ellas nos afectan. Estas personas o estas comunidades o estos grupos. La multitud mezclada, amados, todavía existe y seguirá existiendo. Lo que necesitamos es, encontrar el mismo amor que los israelitas sentían los unos por los otros en el monte Sinaí. Un amor tan grande que permitió que la revelación tuviera lugar. Si podemos lograr esto, podremos transformar el mundo. Lo que sucede a nuestro alrededor está causado por nuestras propias acciones y por quienes somos. No tenemos que ir más allá de nosotros mismos para arreglar el mundo que nos rodea. Las respuestas se revelarán en el momento en que empecemos a arreglarnos a nosotros mismos por dentro. Una vez que alineemos nuestras vidas con las soluciones en vez de que con los problemas, podremos contribuir con ese poder a crear una comunidad, un grupo de mentalidad solidaria y similar. Entonces, es cuando la pauta de lo milagroso empieza a activarse. Está escrito en el libro de Yohanan, capítulo 8, versículos 27 al 31. Con esto terminamos. Entonces Yeshua dijo: cuando levantéis al Ben Adán, al Hijo del Hombre, entonces se os abrirán los ojos para comprender quién yo soy y que nada hago de mí mismo, sino según me instruyó el Padre. Así hablo. Continuamos. Y el que me envió está conmigo. No me dejó solo, porque yo siempre hago lo que le es agradable. ¿A quién? Al Padre. Hablando estas cosas, muchos judíos le aceptaron como Mashiach. Decía entonces Yeshua a los judíos, a los hijos de Israel, que habían entendido lo que había dicho: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis talmidim, mis discípulos, mis estudiantes, y conoceréis la verdad, y la verdad
os libertará. Shalom, shalom.